Claro, toca hacerle el reel. O sea, como dice que pega. Mi doc, Pero buenas tardes a todos, a todos, a este bien pupito de semana de Doctor 7. Bienvenidos a todos ustedes a su revista médica familiar Doctor 7, un miércoles más que ya saben que es súper chévere porque estamos ya casi al fin de semana, entonces eventualmente sí, ¿cómo estamos? Como siempre lo digo, con un pasito adelante y el otro atrás, pero siempre con la mejor energía. Gracias por acompañarnos a todas las personas que nos ven a través del Canal 7, de nuestra página web, también de la página de YouTube y de nuestro Instagram. Ya sabe que por allá siempre les subimos el contenido que usted necesita para la salud, para cuidar de la salud de su familia y de sus mascotas, mi doc. Oiga, mi doc, hoy estamos como con la energía arriba, ¿no? Sí, estamos O sea, siempre, pero hoy más. Sí, normalmente los miércoles son diferentes porque son regalones, todo lo que ustedes quieran, pero como estamos acostumbrados a que los días viernes sean días de especialistas, pero los días miércoles en cambio se portan así como que diferentes. Y el día de hoy tenemos 2x1, o sea, no es martes 2x1, es miércoles 2x1, porque vamos a tener también 2 especialistas en vivo para el super programa del día de hoy, mi querida Lari. Así es, mi doc, porque en este día especial, obviamente, todos los días son especiales por su compañía. Eso, muy bien. Ay, qué labiosa. Qué labiosa, sí. Oiga, mi doc, tenemos además de la cita gratuita que sorteamos todos los miércoles para MedInter con el doctor Carlos Nieto, tendremos otra cita médica gratuita, pero adivine con quién. Sí, con el doctor Alejandro Arias en la parte de neurología, ¿verdad? Correcto, así que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Empezar a enviar sus mensajes o llámenos. Recuerda que estamos en vivo para que se gane cualquiera de estas 2 citas médicas con nuestros excelentes especialistas. Yo de pasito quiero enviarle un saludo a mi mamá, que por primera vez en mucho tiempo me dice: mija, te voy a ver. Gracias. Eso. Por darme tu tiempo. 096, perdón, 096-870-4424 para todos tus mensajes de voz, tus llamadas en vivo. Recuerda que puedes aprovechar que hoy día tenemos 2 médicos especialistas en vivo, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de la isquemia cerebral, porque es importante que a nivel mundial haya un día en particular en la cual hagamos una concientización de lo que es la isquemia cerebral o el ataque cerebral, infarto cerebral. O el infarto cerebral, porque eventualmente recordemos que, como lo vamos a mencionar el día de hoy, el tiempo es cerebro. Mientras más rápido se atiendan a estos pacientes, menos lesiones o menos eventos secuelares o la muerte de los pacientes podemos disminuir. Entonces, la campaña de este mes también es importante, tanto para ver la parte cerebral también y que no hayan o que haya el tratamiento más oportuno para este tipo de lesiones, Milari. Y justamente el día de hoy nos acompañan nuestros 2 especialistas con quien cada uno hablaremos de temas distintos, ¿no? Por ejemplo, hablaremos sobre qué, de eso del ataque, infarto cerebrovascular, es verdad. Ajá. O también cuáles son los tratamientos. Y sabe que uno de nuestros especialistas me estaba chismeando, el doc Carlito, que es el que le saca, vea, así. Le absorbe lo que tenga de la cabeza. Así, el intervencionista, el que nos ayuda para restablecer lo más pronto posible la circulación a nivel de los vasos cerebrales. Es el que se mete al cerebro, doc, el que se le mete a su cabeza. Correcto, y es importante esto, ¿por qué, Milari? Porque es una de las, como ya veremos también con el doctor Arias, médico neurólogo, veremos que es una de las causas la más importante en cuanto a deshabilidad de los pacientes o que causa algún tipo de trastorno generalmente ya en la motricidad y en la vida cotidiana de los pacientes. Así que el día de hoy no se pueden perder el programa por ningún motivo. Y ya sabe, si es que no puede verlo, si es que tiene que salir, si es que tiene que cortarlo, ¿qué tienen que hacer nuestros televidentes, Milari? Tiene que ir corriendo a nuestra página de YouTube. Estamos como Ecuador TV. Usted va a poner ahí en el buscador Doctor 7 y la enfermedad que usted quiera ver y le va a salir automáticamente sin cortes comerciales, 45 minutitos para que se lo vea recorrido y además para que lo comparta con todos sus familiares esta información tan importante. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo el programa del día lunes, donde hablamos sobre los traumas de cráneo, cómo identificarlos, cuáles son sus síntomas y si es que había tratamiento. Pues claro que ahí se va a enterar de absolutamente todo, mi doc. Y como en el tema del día de hoy, ¿no? Hablando sobre esos infartos
infartos cerebrovasculares, ¿verdad? Que se le riega ahí algo en el cerebro que ya vamos a ver más adelante. Estaba leyendo que estos, hay como signos o síntomas de alarma tempranos, algo correcto, así, ¿no? ¿Verdad? Justamente en uno de los reels que tenemos a nivel del Instagram, ustedes pueden encontrar lo que se llama la escala de Cincinnati, que específicamente son algunos tipos de signos, como por ejemplo, que haya una simetría facial, que un ladito de la cara sea diferente a la otra, que no haya movimiento adecuado de las extremidades, por ejemplo, los bracitos caídos, o que el paciente no pueda articular bien la palabra. Entonces, eventualmente, hay este tipo de signos y ya los vamos a ver justamente con nuestro neurólogo cuando volvamos de la pausa. Pero antes, mi doc, no nos podemos ir sin que usted se vaya a la cuenta de Instagram, a la parte de las historias de Doctor 7 y empiece a hacer su votación por la pregunta del día de hoy, que dice lo siguiente. ¿Quiere averiguarlo en este momento en sus pantallas? DJ Flow. Y nos dice nuestro segmento de la Meditrivia lo siguiente: ¿cuál es la principal causa de un accidente cerebrovascular isquémico? A, exceso de sangre en el cerebro. B, algún coágulo de sangre que bloquea una arteria del cerebro. C, ruptura de un vaso sanguíneo a nivel cerebral. Si usted ya sabe la respuesta, participe con nosotros. Si no tiene Instagram, ábraselo para que participe con nosotros durante todo el programa para ir viendo cuál es la respuesta correcta de esta Meditrivia. Invitados todos. Así es, mi dog. Y ahora sí, sin más que decirle, por ahora nos vamos a una pequeña pausa. Quédese acomodándose, coja su cafecito, su tecito, su juguito, donde quiera que esté o lo que le guste, porque ya regresamos enseguida con el tema del día de hoy con nuestros especialistas invitados. Esto es Doctor 7. Y ya sabe que si se va, se lo pierde. Existe una ventana de tiempo crítica, conocida como la hora de oro, para el tratamiento de un infarto cerebral. Si se recibe atención médica adecuada dentro de las primeras 3 a 4 horas de los síntomas, se puede reducir considerablemente el daño cerebral. Volvemos cargados con mucha información, pero antes ya sabe que este es el momento del mito, así que queremos saber lo que opina sobre si es verdad o es falso que los accidentes cerebrovasculares no pueden repetirse una vez que ocurre uno. ¿Qué dice usted en casa? Y si no lo sabe o no tiene mucha información con respecto al tema, quédese con nosotros porque en este programa le vamos a dar todos los detalles que usted necesita en su hogar. Mi doc. Dígame, mi doc. Pero antes de ya entrar en el tema del día de hoy, quiero invitarles a usted y a todos los que están aquí presentes y a usted en casa, que veamos el siguiente reportaje con algunos datos de los accidentes cerebrovasculares aquí en nuestro país. Vámonos. En Ecuador, las enfermedades cerebrovasculares fueron la 7ª causa de muerte en 2020. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, de estas muertes el 5.1% se dieron en mujeres, comparado con el 3.9% en hombres. Pero, ¿qué es el infarto cerebral? Pues también conocido como accidente cerebrovascular isquémico, ocurre cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce significativamente, lo que priva a las neuronas de oxígeno y nutrientes, provocando su muerte. Esto puede causar discapacidad física o cognitiva, problemas de habla o incluso la muerte, dependiendo del área afectada del cerebro de la persona. Y según información del ECU 911 en 2023, sumaron más de 2.470 emergencias con accidentes cerebrovasculares y en promedio se recibieron 9 llamadas de este tipo a diario, lo que se estableció una frecuencia mensual de 274 casos, que sumadas las cifras desde el año 2019, ha alcanzado más de 17.000 registros de emergencias en el país. Volvemos, mi dog, y ya está con nosotros el doctor Alejandro Arias. Médico neurólogo. Médico neurólogo que nos visita por segunda vez acá en Doctor 7. Doc, es
un gusto. Claro que sí. Tercera, para que tú veas. Claro Tercera, que sí. ya ve que necesito ganarme esa cita que usted está cumpliendo hoy día. Así que, ya saben, llamen, participen, porque estamos con sorteando citas para gratuitas. tanto neurología como medicina interna. Bienvenido, mi querida Bienvenido. Alejandro, nuevamente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Más bien por un tema muy relevante. Alejandro, ¿por qué es importante en el mes de octubre hablar acerca del infarto cerebral o del infarto de la enfermedad isquémica cerebral? La enfermedad cerebrovascular es una de las principales causas de mortalidad en el mundo a nivel, para la redundancia mundial, es la segunda causa de mortalidad. Aquí en el Ecuador es la tercera causa y es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Entonces, la importancia del manejo y la identificación de estos pacientes nos permiten recuperar pacientes y que no lleguen a tener secuelas permanentes o secuelas mínimas que les permita ser independientes en su día a día. Correcto. Ese es el objetivo de esta campaña. Y súper importante, mi querido Alejandro, porque muchos pensarían que solamente este tipo de eventos cerebrovasculares o la enfermedad cerebrovascular ocurre solamente en pacientes adultos mayores. Pero también hemos visto con una sorpresa importante que muchos pacientes también jóvenes, adultos jóvenes, presentan este tipo de enfermedades. Dígame. Y yo quiero, mi doc, a complementar con lo que el doc acaba de decir, y es que es verdad o es mito que esto de los accidentes cerebrovasculares se presentan más en hombres que en mujeres. Perdón, más en mujeres que en hombres. ¿Y por qué? La cuestión es que la enfermedad cerebrovascular, con los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, hiperuricemia, tabaquismo, alcohol, son factores que pueden predisponerte a desarrollar la enfermedad. Igualmente las enfermedades del corazón, arritmias cardíacas malignas como la fibrilación auricular, te hace predisponente o a anormalidades anatómicas estructurales. Ahora, la cuestión es que en pacientes jóvenes, mujeres en especial, padecen también enfermedades reumatológicas, y esas enfermedades reumatológicas o patologías o enfermedades genéticas que te hacen predisponente a formar coágulos es la causa más también frecuente en jóvenes. Ahora también el consumo de ciertas drogas te hace también predisponente, entonces ciertas enfermedades como el VIH también te hace más predisponente a subir, porque pueden ser enfermedades de pequeño vaso y pueden también ocasionar. Ahora, mi doc, para la gente en casa que no la tiene clara con respecto a de lo que se trata o qué es lo que causa en nuestra cabeza esta enfermedad, ¿qué es esto de los accidentes cerebrovasculares? ¿Y es una enfermedad que, por ejemplo, puedo yo estar aquí sentada y me puede dar, o es algo que se va desarrollando? ¿Cómo se dice eso? Sí, que sea de una instalación aguda o viene cronificando. Es, palabras médicas. La cuestión es que el término es la enfermedad cerebrovascular porque engloba todo lo que es la isquemia o el taponamiento o la obstrucción del flujo de sangre en un vaso. Y la otra es la hemorragia, ¿no? Se rompe un vaso de sangre y sale o extravasa toda la sangre alrededor del cerebro o dentro del parénquima cerebral. Entonces, lo más frecuente en un 80-85% es la isquemia, o sea, el vaso de sangre se tapa por un coágulo, un trombo. Entonces, la instauración suele ser súbita. Estoy conversando contigo y de repente puedo desviar mi cara, pierdo la fuerza en el brazo, la pierna, no puedo hablar, no puedo articular. Súbitamente. Porque, por ejemplo, si me hablan de que tengo un accidente cerebrovascular, o sea, del cerebro, imagino cuál es lo que se me viene a la cabeza, o sea, que me va a doler la cabeza. No podría pasar eso. Usualmente cuando hay hemorragia, uno de los síntomas es súbitamente dolor de cabeza. Correcto. Y por eso, Milari, es muy importante que gráficamente vamos a ver un video justamente de cómo esto esquematiza cómo podría verse un paciente que eventualmente tiene un evento cerebrovascular. Perfecto, vamos buenísimo, para que usted en casa también vaya aclarándose con esto de los accidentes cerebrovasculares. Y dime, ¿cómo está tu trabajo? Bien, sabes que estamos trabajando en un nuevo proyecto y todo ha estado... Papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, fue un descuido. Papá, tienes el rostro caído. Pero estoy bien, sí. Papá, papá, mírame. Alza los brazos, alza los brazos. Estoy bien. Papá, no, papá. Una de cada 4 personas mayores de 26 Específicamente, obviamente, vemos esto que ustedes acaban de ver, así de súbito puede ser. Rápido y sorpresivo. Una persona puede estar tranquilamente conversando contigo, puede estar en una fiesta, puede estar en una reunión familiar, puede estar cenando.
y bruscamente presenta este tipo de cambios. Dígalo. Ahora, ¿cuándo se presentan este tipo de cambios, mi doc? O sea, ¿qué es lo que ha pasado en nuestra cabeza para presentar este tipo de signos? O sea, cuando se da una isquemia, la sangre no llega a ese tejido cerebral y deja de funcionar. Entonces, por eso es que el tiempo en cerebro es oro. Entonces, más o menos cada minuto se pierden 2 millones de neuronas si no llega la sangre a ese sitio. Entonces, por eso es que hay que actuar rápido, identificar rápido y actuar rápido. Activas el 911 o lo llevas a tu paciente rápidamente a un servicio de emergencia, porque mientras más rápido lo identifiques, menos tejido se va a afectar. Y la importancia, ¿no? Justamente, y también del reportaje que hablábamos al principio del programa sobre los datos estadísticos que según el ECU 911, aquí en el país, en el año 2023 se detectaron más de 2.400 emergencias por accidentes cerebrovasculares. Por eso justamente es la importancia de que usted en casa específicamente tenga en cuenta lo que acaba de decir el doctor Arias. Es importante no solamente saber a dónde llevarlo, sino reconocerlo lo más pronto posible. Así que, una pregunta de cajón, ¿usted ya tiene en su refrigerador, en su nevera, en la parte de la cocina o en el lugar más común de la casa el número de la ambulancia más cercana, del servicio de bomberos más cercano o del 911 nada más? ¿Por qué? Porque eventualmente a veces sabemos la congestión que puede haber, la falta de unidades y usted debe saber a dónde va a llevarlo. Pero, Milari, ¿te parece si que podemos aprovechar de que está aquí el doctor Arias para que nos ayude y nos esquematice claro, por favor, acá doctor, a nivel del cerebro de que él nos ha traído para que nos explique un poquito cómo es la parte de la parte cerebral, cómo se afecta? Así es nuestro cerebro, tal cual. Esta es Así una todo. visión, estamos hacia abajo, perdón. Esta es una visión, ahora sí, de frente. Aquí podemos ver la parte de la circulación posterior y entonces nosotros catalogamos grande vaso y vasos pequeños. ¿Por qué podemos diferenciar eso? Porque los tratamientos van a variar. Si es una oclusión de vaso grande, a veces los tratamientos farmacológicos no funcionan, no rompen los vasos y tenemos que entrar con el intervencionista a retirar el coágulo, que ya lo vamos a explicar después. Pero cuando son vasos chiquitos, cuando son coágulos chiquitos y vasos chiquitos, los medicamentos pueden romper, pueden lisar el coágulo, entonces podemos dar tratamientos oportunos y en corto tiempo. Y esa es la importancia de tener un buen grupo de trabajo, un buen radiólogo, un buen emergenciólogo, un grupo de neurólogos, intervencionistas y médicos de imagen, que todos ellos hacen el grupo de stroke o de infarto, que pueden salvar y mejorar la calidad de vida del paciente. Correcto, si es que nosotros tenemos algún tipo de lesión, por ejemplo, que uno de estos vasos grandes pueda taparse por algún tipo de coágulo, ¿qué es lo que eventualmente podría pasar o manifestar el paciente estando en su casa o en su trabajo? La cuestión es que cuando se manifiesta cuando es un vaso grande, la sintomatología va a ser más brusca y más severa. Por ejemplo, paralizan rápidamente la cara, el brazo, la pierna, pierden la sensibilidad, pierden la motricidad, pierden el habla, depende del área del cerebro que se afecte, la visión, desvían la mirada, a veces pierden la conciencia en ocasiones cuando son vasos muy grandes. O sea, sería bastante llamativo, mientras más grande el vaso afectado, más síntomas y signos. Pero ¿qué pasaría o qué deberían estar pendientes en casa si es que no son los vasos grandes, si no son los vasos más pequeños? La cuestión es que los vasos pequeñitos ocasionalmente no dan síntomas cuando son áreas estratégicas, por ejemplo, el área del lenguaje, el área de la visión o la parte de la motricidad. Pero la parte del tallo cerebral, que es la parte posterior, es una zona muy fina. Un vasito chiquito puede dar una gran lesión, gran manifestación. Exactamente. Ahora, yo tengo una pregunta con respecto a, bueno, usted nos dijo, ¿no?, que algunas de las causas o factores de riesgo pueden ser, por ejemplo, en las personas hipertensas, con la presión arterial alta. Mi pregunta va a, ¿existen otro tipo de causas porque se pueda desarrollar un infarto cerebral? Por ejemplo, no sé, una persona que esté sometida a un nivel de estrés extremo, puede ser a un momento de iras, no sé. O por ejemplo, mira, las personas jóvenes, hemos tenido pacientes que jugando básquet reciben un codazo en el cuello, se rompe la arteria, forma un coágulo y se dispara el cerebro. Correcto. Hay pacientes que están haciendo gimnasio y cuando estás con la barra haciendo el ejercicio hacia atrás, por eso ya se prohíbe hacer el press hacia atrás. Ya las máquinas te vienen con la imagen que no se puede hacer porque rompes las arterias
vertebrales. Y puede causar un trombo. Tenemos también un video que justamente esquematiza también la parte de cómo se vería, así como vimos la parte aguda de presentación. Vamos a correr el video para que podamos ver y que nos pueda explicar un poquito más el doctor Arias justamente con esto para irlo viendo, y vamos a ir comentando, por favor, mi querido Alejandro, acerca de este video para ir viendo cuáles serían los cambios que tenemos. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos síntomas que pueden ser de un ataque cerebrovascular o de esta isquemia cerebrovascular. ¿Qué estamos viendo ahí, mi querido Alejandro? Aquí estamos viendo la parálisis del cuerpo, del lado derecho, del brazo y de la pierna. Entonces aquí el familiar está activando el 911. Correcto. Aquí vemos la asimetría de la cara. Como se mira un poco la parte de la comisura. Otro síntoma es de las parestesias o los hormigueos, cambios de la sensibilidad de un lado del cuerpo. Y aquí es más evidente la parálisis facial. La asimetría facial, correcto. Entonces, nosotros tenemos un acrónimo que lo hicimos desde México, que es para Latinoamérica, que se llama camaleón. Camaleón. Que significa cuando tienes desviación de la cara, ¿sí? CA. MA, la debilidad del mano, del brazo. Y león es lenguaje, se altera el lenguaje. Ion es la activación del 911. Ah, perfecto. Entonces, un acrónimo para... Camaleón, cara, mano, la parte del hablar, de la locución, y el on de activar lo más pronto posible. Súper interesante, súper bueno esto, porque lo pueden ustedes poner en casita, ¿no? Para que ustedes puedan ver el camaleón. Entonces, si ustedes ven la carita, la manito que pierde fuerza, si tiene alteración en articular la palabra, active inmediatamente el código de emergencia. Ahora, mi doc, una vez que se reflejan, por ejemplo, estas alertas o estos síntomas de la persona, que la boca se pone asimétrica, no es un caso tan grave como el video que vimos, ¿no? Que el señor se cayó al piso y hasta ahí es lo más grave que hemos visto hasta ahora. Una vez que se le pone choquita a la boca o que se le empieza a hormiguear el brazo, ¿cuánto tiempo se tiene la persona para que acude a emergencias y lograr que quizá las secuelas o no sean tan graves o no haya secuelas? Es que ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un fármaco. Cuando es una isquemia, descartamos con una imagen que no haya sangrado, ya lo catalogamos como una isquemia. Tenemos un medicamento que es la trombolisis, que es el Actilisa. Es un medicamento que lo podemos usar dentro de las 4.5 horas, 4 horas y media. Entonces, dentro de esas horas, pues nosotros llega el paciente, evaluamos, vemos si es un vaso pequeño, podemos poner el medicamento y se ven los resultados. Mejora la sintomatología. Ya en media hora que estamos administrando el medicamento, los pacientes empiezan a mover brazo, piernas. Claro, por eso es súper importante, Milari. Por eso el lema es que el tiempo es cerebro. O sea, el tiempo es, así como dicen, el tiempo es oro. En esta parte el tiempo es oro. Mientras más rápido sea la intervención, más rápido se puede destapar, entre comillas, estos vasos sanguíneos. Oiga, mi Doggy, ¿se puede prevenir este tipo de accidentes cerebrovasculares? O sea, por eso es importante este día, porque es un día de evitar los factores de riesgo, ¿no? Se hace la campaña contra el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes. ¿El alcoholismo también? Ahora, ¿cuál es si uno sospecha que el paciente ya tiene ese tipo de eventos, virada la carita, no mueve el bracito, no puede hablar bien, tiene algún tipo de cambio, ¿cuál sería el examen primordial que no puede dejar de faltar para tratar de diagnosticar esto, Alejandro? La primera es la evaluación por un médico en emergencia. Correcto. Y usualmente cuando se pide la evaluación prehospitalaria, o sea, el 911, una ambulancia particular, la cuestión es que se hace esta escala prehospitalaria del Cincinnati o Los Ángeles para evaluar si está padeciendo el paciente una enfermedad cerebrovascular en ese momento. Ya cuando llega a emergencia se hace la evaluación y se pide la tomografía. Correcto. La tomografía de cráneo nos ayuda a discriminar si hay hemorragia o es isquemia. Tengo una pregunta ahí, en ese punto. ¿Qué pasa si en casa usted nota este tipo de lesiones a las 9 de la noche? Y usted dice, ya son las 9 de la noche, capaz que no me atienden, me voy a ir al otro día. ¿Qué pasaría con eso? Muchos pacientes hacen eso, se sienten o se van a descansar pensando que va a mejorar la sintomatología y se perdió todo ese tiempo de oro para poder revertir la obstrucción. Probablemente al otro día que vayan ya no va a haber manera de revertir o tratar adecuadamente eso. Por eso, Milari, es importante que en casa recuerden, si ustedes notan lo más pronto posible, sean las 10 de la mañana como sean las 9, 2 de la mañana, a la hora que sea, tienen que activarlo lo más pronto posible. Milari. Oiga, mi doc, aquí en este mismo ámbito de la pregunta, doc Alejandro,
¿Qué pasa cuando una persona, exacto, le da a las 9 de la noche el primer síntoma, el hormiguito en el brazo, coge y se toma un medicamento, paracetamol? ¿Estos medicamentos hacen efecto, pueden aliviar los síntomas? O sea, el paracetamol no te alivia los síntomas. El problema es que si es un sangrado y a veces las personas se toman aspirina, la aspirina puede empeorar el sangrado. Entonces es mejor no automedicarse. Claro, por eso la idea es, vaya, usted tiene sus síntomas, usted tiene esas molestias, vaya. Tenemos mensajes. Muy buenas tardes, doctor Carlitos Nieto y Alejandro. Yo quiero participar en el sorteo. Necesito la consulta médica neurológica. Muchísimas gracias. Usted ya está participando, así que si usted en casita recién se está uniendo a Doctor 7, el día de hoy estamos obsequiando o sorteando, mejor dicho, 2 citas médicas para medicina interna y para la parte de neurología. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Enviarnos sus mensajes o hacer sus llamadas en vivo y listo, ya está participando. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de Doctor 7. No se vayan. Enseguida, bueno. Durante un infarto cerebral, alrededor de 1.9 millones de neuronas pueden morir cada minuto que pasa sin tratamiento. Esto subraya la importancia de actuar rápidamente ante los síntomas. 28 y 23, de las cosas buenas que tiene la vida, abre tus ojos. Canción neurológica oficial. Hoy abre los ojos, mira hacia arriba y hacemos el examen neurológico completo. Pero seguimos aquí en Doctor 7 concientizando acerca del Día Internacional de la Enfermedad Cerebrovascular o Isquémica Cerebral. Y para eso también tenemos a nuestro segundo especialista de la tarde y tengo el orgullo y el placer de dar la bienvenida a Dieguito Páez, nuestro médico neuroradiólogo intervencionista, que nos va a explicar un poquito más acerca de qué es esta parte tan importante del manejo de estos pacientes. Dieguito, muy buenas tardes, bienvenido a Doctor 7. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy neuroradiólogo, lo que nos dedicamos inicialmente nuestra labor en el infarto cerebral es diagnosticar con las técnicas de imagen que tenemos disponibles. Llega el paciente, se sospecha que tiene un infarto cerebral y el primer sitio al que lo van a llevar es al centro de imagen, donde habrá un tomógrafo, un resonador, dependiendo del centro, donde se hará el estudio y se determinará qué tipo de infarto tiene el paciente. Si tiene una arteria cerrada, será un infarto isquémico y coordinaremos directamente con el médico neurólogo para que administren la medicación que intenta disolver el trombo. Esta medicación se inyecta por la vena y es eficaz, muy eficaz, sobre todo en arterias pequeñas. Correcto. Milari, el doctor Dieguito es aquella persona, y para ustedes que han tenido algún tipo de evento cerebrovascular y ustedes no saben quién nomás actuó, Dieguito es la persona que está tras bastidores, que es la parte importantísima, porque van a ser los que nos dan la información más rápida posible de si es que está tapada o no alguna arteria, cuál de ellas y cuál va a ser el mejor tratamiento disponible en ese momento. El doc es el mero mero. El mero mero el de que ese le va momento. a sacar la cosa de la cabeza. Correcto, porque eventualmente la idea, Milari, es que mientras más rápido se actúe todo el equipo, por eso lo que dice Dieguito es importantísimo, cuando él ya ve algún tipo de cambio, lo que hace es informar directamente a la parte neurológica para poder coordinar el mejor tratamiento. Pero mi doc, para que sea el programa del día de hoy, por supuesto, todo lo que nos ha contado el doc Dieguito aquí en el programa sea más didáctico y que usted lo pueda observar también, nos ha traído allá un aparato súper especial que nos va a servir, que sirve, mejor dicho, para estas intervenciones, ¿no, doc? Exactamente. Correcto, Milari. Y también tenemos unos videos de unas imágenes que nos va a ir explicando de qué es lo que pasa específicamente en este proceso con estos videos o estos cortos de video que hemos tenido. A ver, veamos entonces. Vamos a ver y nos vamos a seguir explicando a ver qué es lo que vamos encontrando y viendo. ¿Ahí qué estamos viendo, doc, por ejemplo? Bueno, ese es un ejemplo de un paciente que tiene una imagen que simula un trombo. Debería correr esta imagen. Estamos viendo el cráneo del paciente. Ahí estamos viendo justo. Y la imagen oscura que está sobre la órbita derecha sería la imagen del trombo que estamos retirando con los distintos sistemas con los que contamos nosotros. Mira eso, Lari, lo que tú ves, esa es como una canastilla que el doctor Dieguito ingresan, ingresan por las... ¿Por dónde le ingresan? Eso. Es que voy a complementar un poco. Cuando, cuando el trombo es pequeño, se puede disolver con la medicación que Alejandro administra. Pero cuando el trombo es muy grande, la única opción que tenemos es hacer un procedimiento que se denomina trombectomía mecánica, que es lo que hago yo, soy neurointervencionista. Entonces,
pinchamos las arterias periféricas, una arteria pequeña, por ejemplo, en la ingle, la arteria femoral, y subimos unos tubitos que son catéteres, hasta llegar al trombo, justamente con la máquina que les voy a mostrar. Y conectamos el catéter, el tubito, el extremo, hacia una aspiradora, y lo que buscamos es literalmente aspirar el trombo completamente. Correcto. Y esto vamos a verlo porque en la imagen se ve muy claramente cómo todo esto pasa. Mi querido doctor Dieguito, te vamos a molestar un ratito para que vengas por acá. Por favor, doctor. Por eso, mil disculpas. Vamos a ver por aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Claro, esta es una máquina aspiradora de trombos. Vamos a imaginarnos que estamos con el paciente. Correcto. Utilizamos material para, a través de la ingle o a través de la muñeca, dependiendo del paciente, ingresar a la circulación arterial. Al ingresar, subimos venga, los catéteres venga por acá. hasta... Entonces, supongamos que esta es como que entraríamos por la aquí, arteria, vamos exactamente, va subiendo, sube. Y llegamos hacia el cerebro. Así, llegamos hasta el cerebro, exactamente. Yo me pongo acá, Sí. exactamente. Y este extremo opuesto se conecta a la bomba, y esta bomba se enciende y es una aspiradora, y el trombo sale por aquí. Todo esto, Dieguito, mientras hacen este tipo de eventos, ¿esto es dirigido por video? ¿Ustedes están viendo en vivo las imágenes? Está dirigido por técnicas de imágenes, en un equipo que se llama angiógrafo, que usa rayos X. Como vemos ahí, como vimos en el video. Exactamente, los rayos X nos permiten ver constantemente, estamos con material plomado para protegernos obviamente. Correcto. Y todo este material se puede ver a través de los rayos X, vamos guiándonos por las pantallas de televisión que tenemos delante, y vamos guiándonos hacia la arteria que está ocurriendo. Ahora, Doc, tengo una pregunta. ¿En qué lugares o en qué zonas del cerebro es más común que se presenten esos accidentes cerebrovasculares? Generalmente. ¿Y a qué se debe? En la circulación anterior. En la circulación O sea, anterior del ¿dónde? cerebro, la parte de adelante del cerebro. En la frente. Todas las arterias que llevan el flujo. Perdón, mi doctor. Que se nos destroce. A todo este segmento es la circulación anterior. Hay dos arterias que irrigan esta parte, que es la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media, por su forma, por su disposición anatómica, es la que más frecuentemente se altera. Y va a depender por las causas varias que hay. Hay muchas causas, generalmente la enfermedad carotidia o la enfermedad cardíaca. En la lista de pacientes, porque hemos hecho 32 trombectomías en lo que va del año. 2024, 32 de estos procedimientos. De estos procedimientos, la gran mayoría de pacientes en nuestro medio son cardiópatas, patologías cardíacas que no están bien controladas, y por eso se generan los trombos que migran hacia el cerebro. Doctor Diego, una pregunta. ¿Todos los pacientes son susceptibles de tener este tratamiento, o hay algún tipo de impedimento, algo que diga este paciente no puede realizarse este tipo de procedimiento? Vamos a ver. Hay unos pocos impedimentos, o sea, por ejemplo, que ha pasado mucho tiempo desde que inició el infarto cerebral. Si pasó mucho tiempo, abrir una arteria que está tapada por mucho tiempo puede ser perjudicial. Más peligroso. Exacto, es como regar un campo de flores secas. Se convierte en un sangrado masivo. Correcto. Por lo cual es muy importante el mensaje a la comunidad, identificar los síntomas a tiempo y acudir inmediatamente al hospital para que toda esta valoración se pueda hacer con mucha facilidad, mucha rapidez sobre todo. Correcto. En todos los hospitales del país se pueden hacer este tipo de procedimientos, doctor Diego. Generalmente en todos los hospitales privados hay un protocolo, porque este año ha habido una organización en ese sentido, unas alianzas con sectores privados, y en el sector público el único hospital en el que podemos ofrecer este tratamiento es el Eugenio Espejo. Perfecto. Ahora vamos a ver unas imágenes para que el doctor Dieguito nos vaya explicando qué es lo que vamos viendo, qué es lo que vamos encontrando. Ruede, mi Edu, las imágenes para ir viendo y que nos vayan explicando qué es lo que vamos viendo. ¿Qué es esto, mi doctor Dieguito? Justamente esta es la imagen que vemos en la pantalla cuando estamos haciendo el procedimiento. Lo que se ve negro, lo que se ve oscuro, es la arteria. Vemos cómo la arteria va subiendo hacia el cerebro para dar flujo, y en la parte derecha de su pantalla está cortada. Es como que se corta bruscamente, como ¿no es cierto? que se corta bruscamente. Sube por la parte gruesita. Esa parte justamente está cortada y ya no se ve. Ahí está el trombo. Y ahí está el trombo. Entonces no dejan pasar circulación. Exactamente. Entonces lo que hacemos es subir este catéter hasta ese punto y conectar al aspirador de trombos. O sea, vamos viendo la otra imagen. ¿Y eso qué es ahí? Es una gasa, ¿no es cierto? La gasa, y tiene un coágulo ahí en el centro. Ese es el que estaba tapando esa arteria. Eso que es tan pequeñito, pero hace mucho daño, es el trombo. Correcto. ¿Cuánto tiempo puede tardar en una persona hasta que se forme un trombo de ese tamaño, por ejemplo? ¿O a qué se debe? Es variable, es muy variable, no podemos determinar. Y mira ahí lo importante, lo que no se veía
En la primera imagen, esa red del lado derecho, ahora se ve nuevamente con flujo. Este paciente, doctor Dieguito, ¿al cuánto tiempo, saben, fue intervenido? Esta paciente la hicimos el día jueves en el Hospital Eugenio Espejo. Una paciente que ingresó sin poder mover la mitad del cuerpo y sin poder hablar. Llegó a las 2 horas aproximadamente de la instauración de los síntomas. Se activó el código y a las 3 horas de la instauración de los síntomas hicimos el procedimiento. Le pasamos visita, todo fue muy bien, gracias a Dios. Y la paciente ahora ya está moviendo la mitad del cuerpo y recuperando poco a poco el habla. ¡Qué hermoso! ¿Viste eso? Justamente sí, claro cómo que estaba, sí. cómo la mejora. Importancia de actuar a tiempo. A tiempo y súper rápido. Ahora, ¿cuánto tiempo después de que se someten en los casos que requieren este tipo de procedimientos, la persona está recuperada o qué pasa después de? Depende mucho también nuevamente del tiempo en el que se instauró el infarto y de la edad del paciente. Generalmente los pacientes jóvenes se recuperan antes que los pacientes mayores, ¿sí? Pero generalmente es progresivo y a la semana, par de semanas ya hay una recuperación, pero luego obviamente... Ahora, usted nos habló que al menos en el hospital se han, en este año han hecho 32 o 34 intervenciones. 32. Sí. De esas 32, ¿cuáles han sido las edades más comunes que han presentado este tipo de problemas? La edad media, hicimos una estadística, es aproximadamente 55 años. Son pacientes jóvenes. Son pacientes jóvenes los que están teniendo, exactamente. Por eso lo importante de esto, justamente decíamos con Dieguito, que es la causa más común, o sea, la primera causa a nivel mundial de que el paciente quede con una deshabilitación de sus condiciones. O sea, tiene que dejar de trabajar y no solamente por el paciente, Dieguito. ¿Quiénes más sufren con estos? La familia. Exactamente. Hay una frase que yo utilizo mucho en mis clases para concientizar a mis alumnos, para contagiarles de este ánimo de lucha contra el infarto cerebral. Y es algo muy cierto, seguramente les ha pasado. Te puedes olvidar de la fecha del cumpleaños de tu esposa, te puedes olvidar del cumpleaños de tus hijos, te puedes olvidar de muchas cosas. Pero generalmente la gente que nos ve debe tener algún familiar que sufrió un infarto cerebral. Yo quisiera que le pregunten a alguien cercano a esa persona y que le diga, oye, ¿cuándo tu papá o tu mamá tuvo un infarto cerebral? Y les va a decir, tuvo un jueves 18 de octubre del 2002 a las 6 de la tarde. Así impacta la vida a las familias de los pacientes. O sea, es un día decisivo de. Exactamente. Entonces, pues, es muy importante en casa que sobre todo tomen en cuenta de que mientras más rápido se actúe, profesionales tan calificados como Dieguito puede hacer lo más pronto posible para rehabilitar a los pacientes. Y ahorita que me acuerdo, en mi familia, el esposo de mi tía tuvo un infarto cerebral. Ya ves. Y por eso el tiempo también. Y lo operaron a las 3 horas, o sea, de La Maná a Guayaquil, 3 horas. Y listo para poder hacerlo. Gracias a Dios. Vamos, tenemos una llamada en vivo. Vamos con Martita Jiménez. Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Felicitándoles por el programa. Quiero hacerle una consulta al doctor. El momento en que le hace un eco carótido y le sale que las placas, que las arterias coronarias están con placa, ¿qué tratamiento es a seguir? ¿Dieta, cirugía o cuál es la evaluación que se debería hacer, doctor? Bueno, el tratamiento es integral. Generalmente la enfermedad carotidia está valorada por médicos neurólogos, por cirujanos vasculares, por médicos neuroradiólogos. Lo importante es ir hasta el fondo en la evaluación de las carótidas para saber cuál es el real estado. Si en la ecografía hay patología, vemos que hay placas, tenemos que estudiarlas más a fondo, posiblemente con un estudio más avanzado como un angiotac. Obviamente cambios en el estilo de vida son muy importantes no solo para el manejo de la patología carotidia, sino para el control de factores de riesgo en general. Y luego, si cumplen determinados criterios en las pruebas de imagen, si vemos que la placa tiene alguna forma en particular, hay dos opciones de tratarla. Una es mediante cirugía abierta, que la hacen los cirujanos vasculares, o mediante la colocación de una malla de stent, que la hacemos los neuroradiólogos intervencionistas. Con Alejandro nos pasamos peleando de casos, discutiendo casos de este tipo para decidir el tratamiento adecuado de los pacientes. Y es importante porque estas discusiones, Milari, son súper interesantes porque se ve siempre al final. Cualquiera de los profesionales lo que hacen es siempre pensar en la mejoría del paciente, sobre todo cuál es el mejor tratamiento a corto y largo plazo, sobre todo para revertir en lo posible y mejorarlo y tenerlo lo más rehabilitado posible. Milari. Al 100%, ¿no? Ojalá al 100% y todo depende del tiempo, Milari. Mientras más rápido, mejor. Mejor, así es. Ahora, hablando ya pasando
pasándonos a la parte negativa, digámoslo así, ¿cuáles son las secuelas más comunes que podrían presentar estas personas que no acuden a tiempo a realizarse este tipo de procedimientos? Lo que siempre decimos a nuestros pacientes, el cerebro comanda el habla, comanda el movimiento y comanda la vida. Así es. O sea, todo. Exactamente. Sí, por eso hay muchos ¿No? pacientes, Todo. Milari, que lastimosamente fallecen por este tipo de eventos. No solamente es que a veces se quedan con poca movilidad del cuerpo o no pueden hablar. Un gran porcentaje de estos pacientes que no son atendidos a tiempo porque no nos damos cuenta, porque nos demoramos en el manejo, pueden llegar a fallecer. Ahora, ¿pueden haber varios infartos cerebrales a la vez? Pueden existir, pueden ser en determinadas patologías, por ejemplo, pacientes con antecedentes de cáncer, generalmente son estados que hacen al paciente muy susceptible de infartos cerebrales en varios territorios a la vez. Antes de dejarle a Dieguito, quiero preguntarle algo. Este tipo de eventos que nos habían preguntado hace algunas semanas, los eventos o estas malformaciones arteriovenosas a nivel cerebral, ¿pueden ser tratadas por especialistas como tú? Exactamente. El otro tipo, o sea, del infarto que estamos hablando hoy, es de infarto isquémico, porque se tapa las arterias. Ajá. El otro tipo de infarto es del infarto hemorrágico, cuando se rompe la arteria. Y una de las causas de infarto hemorrágico es la rotura de una malformación arteriovenosa, que lo que hacemos nosotros es, igualmente con tubitos un poco más pequeños, catéteres más pequeños, llegar a la malformación e introducir un líquido embolizante que ocupa la malformación y la llena para que no vuelva a sangrar. Correcto. Un poquito esto era complementando del tema que tuvimos el día lunes, porque hablamos específicamente del tipo de hemorragias cerebrales. Ya hablábamos del y la diferencia, que sería ¿no? uno de los tratamientos importantes. Vamos, Milagros. Sí, Doc, tenemos preguntas, nos dicen, buenas tardes, doctor 7, felicidades por programa tan informativo. Pregunta, mi padre sufrió de un infarto cerebral, ¿me puede dar a mí? ¿Esto es genético? No es genético, no se ha comprobado, no tiene una relación genética como por ejemplo una lesión como un aneurisma del cerebro, que sí podría ser, pero los factores de riesgo sí pueden ser compartidos por la familia, por lo cual hay que controlarlos claramente. Por ejemplo, ahí la parte si clínica. mi madre tiene hipertensión Si al papá arterial. le dio, por ejemplo, lo que podemos hacer es que usted cuídese en el peso, cuídese en la actividad física, regule mucho su buen descanso de la noche, que antes no le daba mucha importancia, pero ahora es importante la parte del peso. Coma normal, coma sin mucha sal, trate de hacer la actividad más regular posible, descanse bien, hidrátese bien, porque eso, no fume, deje el cigarrillo, deje el alcohol, porque eventualmente esto lo que hace es mejorar los hábitos y disminuir el riesgo de que a usted también le pueda pasar esto. Perfecto, mi doc. Vamos a una pausa, Milagros, para poder pausa. conversar un poquito acerca del manejo, sobre todo para ir viendo cómo después de lo que hace el doctor Diego, de mejorar, de aspirar este tipo de coágulos, cómo va el paciente en los controles posteriores. Perfecto. Muchísimas gracias, Dieguito. Excelente explicación. Ya volvemos con más de Doctor 7. No se vayan. Baby, si yo te quiero para mí, no te quiero compartir como hielo en... Aunque factores como la hipertensión y el tabaquismo son bien conocidos, hay otros riesgos menos obvios. Por ejemplo, el síndrome de apnea del sueño, las migrañas severas y la fibrilación auricular aumentan significativamente el riesgo de un infarto cerebral. Vámonos, cómo se nos ha pasado volando el programa, así que nada, vamos a ver específicamente, Milari. ¿Por qué? Cuénteme. ¿Qué pasa? Y ahorita estamos con nuestros dos especialistas en vivo. ¿Qué pasa cuando el paciente ha sido intervenido adecuadamente? Hemos tenido la oportunidad de que Dieguito haga la intervención, retire ese coágulo y que eventualmente tengamos algún tipo de manejo. ¿Cómo es el control? ¿Cómo es el seguimiento? ¿Qué es lo que pasa después de este evento, mi querido Alejandro? ¿Hay que hacerse controles o ya me salvaron y me fui? La cuestión es que el paciente, una vez que se haya dado la medicación, la trombolisis, o se haya hecho el procedimiento, la trombectomía mecánica, debe pasar a la terapia intermedia porque hay riesgos de sangrado por la medicación y también puede dar ciertas complicaciones del sitio de la punción, hematomas, entonces tiene que ser un sitio vigilado. Y en ese momento nosotros empezamos a hacer el abordaje. ¿Cuál fue la causa que produjo el infarto? ¿Será cardioembólico? ¿Será placa de carótida? ¿Será de otro foco? Entonces ahí empieza la investigación. Entonces, como les decía, es un grupo de médicos porque interviene cardiólogos, en algunos casos particulares, hematólogos y a veces los cirujanos vasculares. Entonces, no es un solo médico, es un grupo de médicos que tenemos esta función en la enfermedad cerebrovascular.
tenemos mensajes, mi dog. A ver, nos dicen, felicitaciones de excelente programa, saludos desde el cantón La Maná, Daisy Rivera. Y adivinen quién es, mi señora madre, gracias, mamá. A ver, vamos con otro mensaje. ¿Hay algún tipo de examen que una persona que no tiene ningún síntoma de los mencionados se puede hacer para ver si su sistema neural está funcionando correctamente? Docs. O sea, la pregunta es, si no tiene estos síntomas clásicos, hay estos síntomas atípicos que pueden tener vértigo, y eso es un camaleón que se le llama, ¿no? Que parece vértigo, pero es un infarto. Correcto. Y la única forma para distinguir eso es la resonancia magnética. También un poco en el sentido de la pregunta, es importante que los pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, hipertensos, diabéticos, tengan un adecuado control, eventualmente alguna ecografía carotidia para valorar si hay alguna placa que pueda desprenderse, controles de cardiología constantes, que son las principales fuentes de trombos. Correcto. Perfecto. Mi doc, ahora también nos preguntan, nos dicen, buenas tardes, doctores, por favor, ¿podrían ayudarme con el contacto de los dos especialistas? ¿Se olvidaron de usted? Por favor. Generalmente pasa. Doc, empecemos por usted, doctor Dieguito. Cuéntenos. ¿Dónde le encontramos, doctor Dieguito? Claro. Bueno, la práctica pública la realizo en el Hospital Eugenio Espejo y la privada, Hospital Metropolitano, Hospital de los Valles y el Hospital Vos Andes. Perfecto. Ahí pueden encontrar. Exámenes también. Perfecto. ¿Y el doctor Arias? Yo estoy de planta en el Hospital Metropolitano y en el Hospital Axis. Ese es donde nos pueden ubicar. Mi doc, y con usted quería hablar un poquito sobre una campaña neurológica que vamos a tener el 26 de octubre, me estaba contando. Cuéntenos, por favor, los detalles para que las personas que estén interesadas acudan ese día que vamos a tener. La cuestión es que este día es para evitar o prevenir, ¿no? Entonces, esta campaña se enfoca en los factores de riesgo, ¿no? Vamos a medir peso, la presión, ver si es que tiene afectación carotidia, ver los soplos carotidios, si es que se dispone o no el paciente. Entonces, la cosa es intervenir, prevenir. Entonces, esta campaña es una campaña solidaria para los pacientes, y también vamos a dar atención para pacientes que han sufrido infarto cerebral. Va a haber una evaluación de rehabilitación física, son solo 10 pacientes, pero esos pacientes tienen que ser o ya han tenido una secuela neurológica. Ok, perfecto. Mi doga, ya estamos viendo en pantalla, tómele la foto y si no, nos describe por interno y nosotros le enviamos el afiche para que usted lo tenga ahí, tenga todos los detalles y acuda a este día. Mis docs, les queremos agradecer por haber estado acá con nosotros y a usted más, sí, pues, que es el encargado de siempre traer a los mejores. Más bien gracias a ellos porque tienen la apertura de poder compartir con nosotros su experiencia, su expertise y un poquito poner la información para cada uno de ustedes en sus casas para prevenir este tipo de eventos. Solamente tengo un par de preguntas nada más. Doctor Dieguito, ¿hay algún tipo de control imagenológico después de cuando los pacientes han tenido ya su tratamiento, su manejo? Claro, las primeras 24 horas son vitales para el paciente, para el pronóstico. Hacemos una tomografía a las 24 horas o en caso de que exista algún deterioro neurológico antes. Básicamente es lo que realizamos. Por ejemplo, a los 15 días, a las 3 semanas, a los 6 meses, ¿habría que hacerles algún tipo de examen? No hay nada protocolizado. Correcto. Todo depende de la evolución. Si existe alguna complicación, alguna cuestión en el procedimiento. Doc, aquí que estamos ya todos juntos de una vez, el mito del día de hoy, a ver cuál me aclara esta duda. ¿Es verdad o es falso que los accidentes cerebrovasculares, una vez que me dan, me pueden volver a dar? Sí. Sí. Claro que sí, porque eventualmente recuerda que este es una complicación de alguna enfermedad precedente o de algún hábito inadecuado. Si es que el paciente después del evento sigue fumando, sigue sedentario, sigue con el peso, no se controla la diabetes, no ha cambiado sus hábitos, pues el riesgo es mucho mayor todavía. ¿Y qué pasaría? Y es una muy buena pregunta. ¿Qué pasaría, Alejandro, si un paciente vuelve a tener un segundo evento de estos? La cuestión es que nosotros manejamos una escala que se llama ranking y vemos cómo es la calidad de vida del paciente, correcto, si es independiente o ya necesita de una ayuda de terceras personas para cambiarse, para moverse. Entonces, en aquellos pacientes que mantienen independencia, si vuelve a presentar un segundo infarto, se puede brindar todos los tratamientos. En una persona que ya está con valía de terceras personas, es mejor no dar ese tratamiento. Claro, porque recuerda, Milari, que este tipo de eventos generalmente seculares
no afecta, como habíamos dicho, solamente al paciente, sino al familiar, al núcleo familiar. Usted tiene un paciente en casa hipertenso, mal controlado, que no quiere hacerse controles o que no ha controlado el peso, que no le gusta hacer actividad física, el riesgo es muy alto y ustedes podrían tener en casa la necesidad después de los familiares más cercanos turnarse para cuidarlo, para tener, y usted como paciente, la calidad de vida podría desmejorar mucho. Lari. Yo sí tengo. Y por ahí va mi pregunta, Doc. Para este caso, para estas personas que tienen hipertensión arterial, tienen obesidad, tienen diabetes, no hacen ejercicio, sus hábitos son regularmente buenos, ¿cada cuánto ustedes recomiendan visitar al neurólogo, se podría decir en este caso? O sea, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, si tú tienes más de 50 años, por lo menos una vez al año puedes visitar al neurólogo solo como chequeo médico rutinario. Correcto. Imagínate los pacientes que sí tienen alguna condición neurológica, con más razón todavía, porque es una indicación tener al menos una visita anual para saber si es que ha variado la condición, si necesitan una reevaluación, nuevos exámenes o cosas por el estilo. Entonces, es muy importante esto para que podamos encontrarlo. Así que recuerden ustedes que todos los datos que ustedes necesiten de nuestros especialistas van a estar aquí y recuerden que lo pueden ver nuevamente en YouTube. De ahí le dan la campanita también a nuestro canal y eventualmente pueden inclusive tomarle fotografías a los teléfonos también. Vamos a ver la trivia, ¿te parece? Vamos a ver, mi Doc, la respuesta correcta del día de hoy. Espero que usted haya votado en su Instagram. Ya sabe que estamos como doctor7.es. ¿Cuál es la principal causa de un accidente cerebrovascular isquémico? La opción A nos dice exceso de sangre en el cerebro, 9% de votaciones, coágulo de sangre que bloquea una arteria, 55% de votaciones, y ruptura de un vaso sanguíneo, 36, mi Doc. ¿Qué dice ¿Cuál es la el respuesta doctor Dieguito? correcta? La respuesta... ¿La gente le dio, no lo dio? Le dio, es B. Coágulo Exactamente. de sangre que bloquea una arteria. El 80% de infartos se dan por son isquémicos. 20% por rotura de las arterias. De las arterias. Y vamos a ver, doctor Dieguito, para ir terminando, ¿cuáles serían esos mensajes importantes, claves a nuestra comunidad para concientizar esta parte de la enfermedad isquémica cerebral? El mensaje es clave. Si detectan cualquiera de los síntomas que hemos explicado de infartos cerebrales, si notan en ustedes o en sus familiares, hay que correr, hay que volar al hospital. El tiempo es fundamental en el manejo de estos pacientes. Correcto. El tiempo es cerebro. Doctora y Alejandro, dígame. Doctor Alejandro, y ahora, las personas que han pasado por estos accidentes cerebrovasculares, ¿usted cada cuánto recomienda hacerse los controles o qué les recomienda después de? Yo quería hacer un paréntesis antes de indicarles que los pacientes que sufren una enfermedad cerebrovascular, isquémica o hemorrágica, no se queda el tratamiento ahí. Y una vez dado de alta, la rehabilitación física temprana es de lo más importante, porque los primeros 3 meses son de fuego, digo yo en ese sentido, porque recupera lo que más puede el paciente. Pasado ya los 3 meses, ya no hay, se ve una lenta recuperación, y al año ya hablamos de secuela neurológica. Entonces los primeros 3 meses tienen que ser intensos. Y en relación al mensaje a la población es, cuidémonos, porque esto conlleva un gasto para la familia, es un gasto para la sociedad y es un gasto para el Estado. Y si nosotros podemos ayudar y podemos prevenir, pues para eso es la parte médica, ¿no? Para prevención. En nuestras manos. Muchísimas gracias. Vámonos para el sorteo de la parte neurológica. Por habernos acompañado el día de hoy. Ustedes en casa, ¿de qué manera les agradecemos? Pues a través de este sorteo. ¡Vamos! A ver quién ha sido el afortunado o la 5, 4, 3, 2, 1. Y ya nuestro ganador termina en 43-43. Nos vamos a poner en contacto. Así es. Y gracias por participar con nosotros. Muchísimas gracias, doctores. Un placer haberlos tenido aquí. Son lo mejor que tenemos y justamente la idea es traerles a los mejores especialistas para que ustedes puedan darles los consejos a nuestra población. Así es, mi doc. Y aclarar a la gente que este sorteo fue para la cita con el doctor Alejandro Arias con respecto al tema de la neurología. Gracias, Docs. Espero que no sea usted su tercera, sino la cuarta y usted su segunda. Claro que sí. Por tenernos acá en el programa. Gracias a ustedes en casa por habernos acompañado. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Y recuerden que siempre estamos atentos a tu salud.